Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un lovebird. Comienzo pintando el fondo. Esto es un color base. Estoy utilizando azul para esto. Una vez completado ese fondo, vamos a dejar secar. Mientras tanto, voy a preparar un tono amarronado para dar la base del palo donde está posado este ave. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Este trabajo, si se desea hacer en óleos, también se puede hacer. Ya el fondo está seco, así que voy a trabajar un poco en él. Voy a aplicar amarillo, tonos de verde ya mezclados en la paleta previamente y algunos van a ser mezclados directamente sobre la superficie que se está pintando. Este manchado que se está haciendo es simplemente para sugerir vegetación en la parte de atrás. No le vamos a dar mayor detalle. Para la parte donde queremos un verde más oscuro, vamos a armar un azul y luego le vamos a agregar un verde, perdón, y luego le vamos a agregar un poco de rojo. Para las partes que queremos resaltar con un poquito más de brillantez, vamos a agregar o un verde muy claro o amarillo puro. Esto es a discreción y gusto de cada cual. Una vez terminado con el fondo, voy a comenzar a mezclar un tono de verde bastante oscuro. Mm, Para esto voy a utilizar negro, amarillo. Si lo quiero ir oscureciendo, pues debo añadir un poquito más de negro. Con el negro vamos a trabajar con mucho cuidado. Si lo deseamos ir aclarando cuando se necesite, vamos a ir agregando o más amarillo o más blanco. Todo depende de lo que se esté necesitando. Ahora voy a comenzar a mezclar un tono de naranja. Este naranja lo necesito bastante intenso. Para esto voy a utilizar rojo, amarillo y algo de siena tostada. Al igual que con el color anterior, cuando se desea ir aclarando, se va a ir añadiendo más amarillo o más blanco o ambos, dependiendo de lo que usted esté buscando.
Para oscurecer, puede ir añadiendo entonces más rojo o sombra siena tostada. Voy a estar dando las pinceladas y con la pincelada voy a ir buscando la forma correcta de el ave, ya sea de la cabeza o del cuerpo. Vamos a ir dando esas pinceladas buscando esa forma. Voy a trabajar, voy a estar intercalando los distintos tonos que voy necesitando. En este caso estoy trabajando con una variedad de naranja. No voy a lavar el pincel a menos que sea muy necesario, que necesite un color muy puro, pero por ahora simplemente voy a tocar el tono que deseo y lo voy a intercalar. Si necesito que el pincel no tenga mucho rastro del tono anterior, entonces simplemente quito el exceso con un paño o un trapito o un papel toalla, perdón. Vamos a ir trabajando según lo que voy necesitando. Voy tocando el color. Estoy dando la pincelada como pequeños zigzag y voy a favor de la caída correcta del plumaje. Aquí voy a intercalar un poco de amarillo con algo de blanco y lo voy a llevar a la parte baja de donde se había aplicado algo del verde olivo, que fue el primer verde que se hizo. Aquí estoy aplicando en el pico un poco de rojo. Voy buscando su forma. Aquí un acercamiento. Yo acerco la cámara, la toma para que se vea mejor. El problema de cuando se acerca es que no se ve correctamente las mezclas cuando se están haciendo en la paleta. Así que no podemos tener lo mejor de los dos mundos en este caso, pero se va a intentar hacer lo mejor posible para que se sepa lo que se está haciendo. Aquí estoy trabajando con un poco del naranja. Lo voy aplicando. En este momento es básicamente una base. Busco la forma y donde necesito ir aclarando, pues voy añadiendo, como ya había dicho, amarillo o blanco. Todo depende de lo que usted esté buscando. Yo estoy añadiendo amarillo a medida que me voy acercando al borde y luego agrego algo de blanco, lo trabajo. Voy a retomar la parte superior de la cabeza. Aquí estoy con un naranja bastante claro. Y voy aplicando en esa parte. El ave tiene más claridad y esta claridad hace en la cabeza y esta claridad hace que se vea más abultado, o sea que tenga volumen. Así que la vamos a trabajar poco a poco con cantidades pequeñas de pintura en el pincel por el espacio que hay para pintar. Aquí estoy añadiendo un poco de ese naranja más intenso, que sería de la mezcla original. Voy a repetir que se usó para esa mezcla. Se usó rojo, siena tostada, amarillo. En estos momentos se está haciendo más un manchado. Ya luego se va a definir un poco algunos de estos pelitos, si así se le puede llamar, que componen el plumaje de esta ave. Aquí agrego un poquito más de amarillo. Voy trabajando pinceladas cortas, busco más o menos la forma correcta de ese plumaje. Es bastante suelto, estoy trabajando.
Donde no tengo mucho espacio para dar una pincelada concreta, pues entonces deposito el color con golpeteo. Aquí estoy nuevamente trabajando con el verde oliva, el que se hizo con negro y amarillo. Estoy retocando un poco. La primera aplicación es algo así como una base, pero las bases se están haciendo muy similar a cómo va a ser el definitivo. Voy retocando. Las pinceladas van a ir buscando la forma para que dé la apariencia de abultamiento. Para la parte más clara agrego más amarillo y de ser necesario, depende de lo que usted esté buscando, pues algo de blanco. Este trabajo no es difícil. Las instrucciones son muy repetitivas. Lo que sí es que conlleva dedicarle mucho tiempo y se trabaja con pinceladas muy cortas, así que sí nos toma mucho tiempo hacerlo. Aunque el video tiene una duración de unos 56 minutos y está acelerado, imagínese el tiempo que me tomó hacer esta pintura. Aquí estoy agregando un poquito más de rojo, donde quiero como intensificar el tono. Estoy agregando ese rojo puro. Si lo quieres aún más intenso, puedes añadir un poquito del siena tostada. Aquí estoy en la parte superior del pico. Hay unas manchitas que no son muy marcadas, pero están en un tono amarillo. Las vamos a dar buscando la forma correcta de estas manchitas. Con un poco puedes hacerlo o violeta, clarito o rosado. Vamos a dar un poco de luz en la parte superior del pico. Aquí simplemente estoy retocando un poco del rojo, que lo quiero un poquito más intenso. El rojo está puro. Voy aplicando. En el borde del pico hay un poco de sombra, así que esta sombra la voy a hacer utilizando el siena tostado, que lo puedes utilizar o puro o mezclado con rojo. Esto a discreción. En la parte superior, en el nacimiento del pico, también va un poco de esa sombra. Y un poquito más arriba del nacimiento del pico, vamos a pintar una especie de anillo o parte de un anillo en blanco. Aquí yo estoy utilizando un pincel plano para esto, pero también se puede utilizar uno de detalle y quizás ayuda más. Retoco la sombra que ahora está bajo ese anillo. La tapé un poco con el blanco. Esa sombra era con sombra tostada, siena tostada, perdón. Aquí utilizo un poco de azul con algo de blanco para hacer o pintar las partes de alrededor del ojo que son como unos pliegues. Con negro se pinta el ojo y luego con blanco se define las partes más altas de esos pliegues.
Al final del pico tiene una mancha amarilla para que se note, pues yo la mezclé con un poquito de blanco, poco para darle opacidad, porque si no, pues el amarillo queda translúcido y aplico. Ahora voy a detallar un poco eh, el plumaje, está en la cabeza que parecen como unos pelitos. Voy hacer pequeños trazos en la dirección correcta del nacimiento natural, ¿verdad? En forma de estos pelitos. Para esto voy a utilizar un tono un poquito más claro del que se aplicó primero. Así que si tengo ya un naranja claro, voy a agregar más amarillo y o blanco a ese naranja ya clarito para hacerlo un poquito más claro aún y que se noten estos trazos. De esta manera vamos a dar un poco de volumen. Lo mismo vamos a hacer con los tonos más oscuros. Los vamos a aclarar un poco, no demasiado, y entonces aplicamos. No tienen que notarse como demasiado. Puede ser un tono sutil a la hora de marcar el volumen. Donde vamos a hacer que se note bastante la diferencia es donde el color verdaderamente es mucho más claro, como en el borde, en la parte de atrás de la cabeza, en la parte baja, que ahí sí el tono pues va bastante claro. Si se va un poquito el tono oscuro, que pudiera pasar que lo perdemos un poco, pues simplemente armamos la mezcla si no nos queda y volvemos a retocar. Aquí estoy añadiendo un poquito de amarillo para dar un poquito más de brillantez. Voy trabajando con el tono de naranja un poco oscuro y lo llevo hasta un poco el tono más claro. Con un naranja claro hago el brillo más largo que tenía el pico. El pecho del ave se va a trabajar de la misma manera. Vamos a estar intercalando los diferentes tonos. Aquí el naranja en el pecho era un poquito más claro. Damos la pincelada buscando la dirección correcta del plumaje. La parte superior tiene un poquito más de intensidad en el naranja, así que la mezcla se hizo con rojo, amarillo y el siena tostado, que es el que nos va a dar un poquito esa intensidad. Estoy nuevamente trabajando con o mezclando un naranja claro
Y con el pincel fino voy a detallar ese poco de volumen, que no vamos a definir todo el volumen en el ave, solamente las partes como que son más llamativas. Cuando damos estos trazos vamos a salir un poco de la silueta para que se vea más natural. Si el pincel no te corre adecuadamente, es bueno mantenerte hidratándolo. Si es sobre papel que vas a pintar, puedes hidratarlo con agua. Si vas a pintar sobre un canvas, sería bueno o más recomendable usar algún medio como por ejemplo el glazing. Vamos ahora a mezclar diferentes tonos de verde. Estoy utilizando el azul, el amarillo. Depende de qué color es el que necesitamos, hacia dónde va el color, si hacia el frío o hacia el cálido, es el color que va a predominar en la mezcla. Aquí por ejemplo, este verde es un poquito más azul, tira hacia el azul, significa que el azul predominó en la mezcla. Cuando se le agregó el blanco, entonces cogió este tono suave, es un azul, es un verde hacia el azul suave, se parece al esmeralda claro. Vamos a estar aplicando este tono, es como una especie de base, porque sobre él después vamos a detallar un poco más las plumas de esta ave. Cuando estoy aplicando el tono verde, voy a entrar un poco hacia los amarillos o naranjas en forma de zigzag para que se vea más natural. A medida que voy llegando al centro del ala, voy agregando un poquito más de amarillo y si es necesario un poquito más de azul. Eso depende de la cantidad de mezcla que tenga, ¿verdad? No queremos que tire hacia el azul, sino más hacia el verde amarillo. Vamos intercalando los tonos, los integramos un poco, aunque no tienen que estar perfectamente integrados. Luego, a medida que nos acercamos nuevamente al otro borde del ala, vamos a ir llevándolo hacia el azul otra vez. Aquí hice mi mezcla hacia el azul nuevamente, pero para quitarle un poco de brillantez le agregué un poco de rojo, un mínimo. Voy a dar unos golpecitos con este tono para comenzar a sugerir las plumas, pero sin que sea demasiado dramático el cambio de color entre el que se está aplicando ahora y la base.
Estoy dando las pinceladas como si fuese un golpeteo, pero hacia arriba, de abajo hacia arriba, porque a mí se me hace más fácil para marcar o sugerir ese plumaje. La verdad, tú lo vas a hacer como más cómodo se te haga, como más de tu agrado sea. Retoco nuevamente el azul, esta vez con un poquito más de azul, y doy esas pinceladas en forma de las plumas, la forma correcta de las plumas. Es una pincelada un poco curva. Voy a hacer lo propio en el otro lado del ala. Con un poco de ese mismo tono hacia el azul, voy también a utilizarlo para marcar algunas de las plumas. De la misma manera, con la pincelada un poco hacia arriba, pero con un golpeteo. Solamente se van a sugerir, no van a estar muy definidas. Este trabajo no es realista, así que no voy a definir las cosas demasiado. Ahora estoy agregando un poco de amarillo. De la misma manera, las pinceladas son un golpeteo hacia arriba. Aquí estoy aplicando un poco del azul que tiene un poquitito de rojo, como el que se hizo previamente, y se está aplicando al final del ala. Estoy dando un manchado ligero con un verde donde predomina un poquito más el amarillo. Ahora agregué un poco de blanco al tono de azul que tiene rojo, al tono de verde, perdón, al tono de verde que tiene el poquito de rojo. Y voy entonces a ir definiendo poco a poco, a marcar un poquito más a detalle algunas de las plumas. Simplemente voy dando unos trazos un poco como en forma de U, algunas U más completas, otras a mitad. De esta manera voy a ir sugiriendo aún más el plumaje. Este color es un poquito sutil, es clarito, pero es sutil. Si en el secado se deja de ver demasiado porque el acrílico en el secado oscurece, es posible que no se note tanto, entonces lo puede retocar. Si usted lo hizo lo suficientemente claro como para que se note sin necesidad de retocarlo, pues se ahorra ese paso. A medida que se va acercando hacia el cuello, las plumas se van a sugerir un poquito más pequeñas. A medida que nos acercamos al final del ala, pues un poquito más grandes. Con un tono un poquito más oscuro, un verde hacia el azul un poquito más oscuro, vamos ahora a marcar debajo de esa U que hicimos ahora clarita. Esta es la sombra que hace el ala o la pluma en el cuerpo. Una sombra
de una pluma sobre otra. Esta no la vamos a hacer demasiado marcada, pero si en el secado usted entiende que necesita reforzarla, también puede hacerlo. Aquí se puede notar cómo sin ser tan difícil o sin demasiado esfuerzo ya tenemos el plumaje sugerido. Aquí estoy dando unos trazos bastante sueltos en diferentes partes de tonos un poquito más claros. Nuevamente agrego amarillo. Ahora vamos a pintar la parte, sería la espalda y la parte del otro ala que se asoma. Así que vamos a estar nuevamente jugando con los tonos de verde. Vamos a hacer unos hacia el azul, unos hacia el amarillo y algún verde más intenso. Vamos a aplicar sin lavar el pincel como hicimos anteriormente e integrando un poco. Aquí un acercamiento de esa parte. Aquí el verde es un poquito más intenso hacia el azul en la parte de abajo y más verdoso hacia más arriba. A medida que voy llegando, acercándome al cuello, se puede agregar un poco más de amarillo. Vamos a trabajar la parte inferior. Comienzo un poco bajo el ala. Una parte del ala aún no está terminada, así que la pintamos ya mismo. Estoy aplicando un poco de amarillo. Luego voy a ir oscureciendo con verde. Voy integrando sin lavar el pincel. Un poco más o menos como si fuera un zigzag, pero se ve más hacia arriba y hacia abajo que hacia los lados. De esta manera es que estoy integrando. Agregué más amarillo. En papel es un poquito más difícil lograr una transición que no sea demasiado marcada, pero vamos a intentar lo posible por lograrla. Sigo trabajando con los diferentes tonos de verde. Voy aclarando de a poco donde necesito aclarar y voy oscureciendo de a poco donde necesito más oscuridad. La parte inferior, esta sería de la pata, va un poquito más oscura que la parte inferior, va más oscura que la parte superior. Continuamos aplicando los tonos. Todavía estamos trabajando con la base. Ya más adelante pues detallamos un poco más. Aquí el verde va más hacia el azul. La única diferencia es que no se le ha agregado blanco. Hacemos una transición agregando amarillo sin lavar el pincel y buscando la forma aproximada correcta del plumaje.
Voy a reforzar una parte oscura que lleva en el plumaje. Aquí agrego un poco de blanco. El verde aquí era hacia el azul. Como aún está húmedo, pues lo pude mezclar de esa manera. Si está seco para cuando tú lo vayas a agregar, simplemente lo formas en la paleta y lo aplicas. Voy buscando esas pinceladas para darle la forma correcta al plumaje. O sea que unas van hacia abajo y otras van más en diagonal. Por ahora voy a dejar así. Voy a trabajar un poco la parte de baja del ala, de la cola también. Estoy haciendo un gris. Voy a dar este tono gris como base, primeramente. En el ala del lado que está oculto, ese gris hay que expandirlo un poco hacia el ala, porque no solamente lo vamos a hacer en la que está hacia nosotros, que es la que está en primer plano del espectador, sino que las dos tienen esa parte al final bastante oscura. Hay que hacerlo en los dos lados. Estoy agregando un poco más de negro para comenzar a definir un poco más ese plumaje. Estoy agregando un poco de azul en el plumaje, la parte que recibe más luz se ve como un tono hacia el azul, así que se lo estoy agregando y voy a integrarlo un poco. Con un pincel fino voy a marcar el borde de esas plumas en blanco. Nuevamente comienzo a trabajar con el gris oscuro. Tomo mi pincel fino y con blanco sigo detallando esas plumas. Es el borde de la pluma es que es más clarito. Aquí se está viendo que no cubre muy bien. Eso es que no está muy bien hidratado, pero una vez termine, que aunque no sale en cámara, pues yo lo voy a retocar. Así que si te pasa lo mismo, es cuestión de en algún momento eh, retocarlo. Estoy marcando todas las plumas. Me parece que así voy a avanzar un poco más con blanco y luego relleno con el tono más oscuro más el azul.
Usted cuando esté pintando, usted intente las cosas de una manera y si así no le sale o lo retrasa demasiado, entonces simplemente le busca la vuelta para aligerar o que le quede mejor el trabajo. Aquí estoy agregando un poco del azul. El primer azul lo manché un poquito con el verde y luego lo apliqué solo. Aunque se me está manchando un poco el área blanca, como voy a retocar más adelante, pues eso se va a resolver. Aquí estoy retocando el blanco. Como puedes ver, cambié mi pincel a un lineador y créame que se avanza mucho más. Así que lo recomiendo. El otro me estaba dificultando las pinceladas. El pincel delineador se tiene que utilizar bastante hidratado. De esta manera funciona mucho mejor. Voy ahora a detallar un poquito más el área de la pata. Estoy utilizando el lineador, que también para esto fue muy bueno. Voy a hacer los verdes que utilicé para la base, los voy a aclarar un poco más para entonces trabajar ese volumen, que fue lo que hicimos anteriormente. Vamos buscando la forma o la dirección correcta, dependiendo, ¿verdad?, de hacia dónde va, vamos a dar la pincelada. Hay una parte que va hacia, en diagonal hacia atrás, hacia un poco la cola, y hay una parte que va un poquito más hacia abajo. Las pinceladas vamos a darlas sin pensarlas demasiado para que se vean más naturales. El pincel bastante hidratado y recuerde que el tono que va a utilizar es el que usó para la base, pero un poquito más claro. Depende de su gusto, va a aclarar hacia el amarillo o va a aclarar con blanco. Todo depende del gusto de cada cual.
Vamos a sacar algunos de los trazos hacia afuera de la figura para que se vea más natural, tal como hicimos anteriormente. Aquí voy a repasar un poco la forma de las plumas, lo que había dicho, que si en el secado se perdía un poco, pues se podía repasar. Pues yo siento que para mi gusto sí tengo que repasar y de esta manera lo hice. Nuevamente mezclo azul y amarillo para un tono de verde. Voy a comenzar a aplicar este verde. Lo voy a hacer desde el final de la cola hacia arriba y a medida que me voy acercando al área donde están las plumas en tonos de gris, voy a agregar un poquito de amarillo. Ahí va un poquito más claro. Voy a integrar un poco. Hay una plumita que queda como fuera del grupo, bastante clarita, pero la forma que tiene no es correcta, no se ve bien. Así que voy a tapar parte de esa plumita agregando un poco del tono del fondo que ya se había hecho anteriormente. En mi caso, esa parte del fondo yo utilicé el azul y amarillo para crear el verde y luego agregué un poquito del rojo. Nuevamente hice un tono de verde que va hacia el azul, pero no agregué blanco. Y estoy aplicando como base en la parte final o en la cola de este ave, en las plumas de la cola. Esta es la base. Voy a manchar un poco con amarillo desde el nacimiento hacia la punta. La pincelada va en paralelo a la forma que tiene la colita. Ahora voy a armar un tono más claro hacia el azul y voy a aplicar solamente en una parte de la cola. Como no lograba conseguir el tono que quería, lo que hice fue que mezclé un poco del azul con blanco, sin el verde lo apliqué encima y lo integré un poco. Aquí voy a agregar un poquito de negro. Este negro lo hice añadiéndole un poquito de agua. Es una especie de veladura. La veladura es una transparencia. Como estoy pintando sobre papel, pues la estoy haciendo con agua. Lo hago así para que no sea un tono muy fuerte. No quiero que se note demasiado el negro ahí. Es simplemente una mancha sutil. Hice un verde que va más hacia el amarillo y le agregué blanco. Y con este tono se va a pintar el final del plumaje de la cola, solo el final. Voy a hacer también un poquito de, voy a utilizar un poquito de este tono para el volumen que hay bajo esta cola. Estoy haciendo un tono de violeta claro. Lo estoy agrisando un poco con el negro. Esto es opcional porque esto es una base. También añadí un poquito del siena tostada. Con este tono voy a dar la base del color de la pata.
Estoy dando esta base. La voy a aplicar y la voy a dejar secar. Mientras seca, voy a trabajar un poco el palo donde está posado el ave, que no va a tener mucho detalle porque como tal el protagonista o la protagonista pues es el ave. Estoy utilizando para el área que recibe un poquito más de luz, siena tostado, blanco y amarillo. Para el área que recibe menos luz, que en este caso es la parte de abajo, voy a utilizar la misma mezcla, excepto que voy a añadir o agregar un poco de negro. Luego que aplique este tono en la parte de abajo, voy a repasar, que no va a salir en cámara. Voy con un secador de pelo seco y luego lo repaso porque no logré integrarlo como yo quería. Si usted queda satisfecho a la primera, pues no tiene que hacer ese paso. Nuevamente armo el violeta, pero esta vez le voy a agregar más blanco y con este tono claro voy a trabajar el volumen tanto de la pata como en sus dedos. Las partes más oscuras, que sería la sombra de la pata sobre el palo o una hendidura que se hace por la posición del dedo. Se puede hacer en un tono más oscuro, que puede ser agregando un poco de negro a la mezcla o un poco de azul. Debemos tomar en cuenta que si vamos a agregar el negro y lo queremos usar puro, para que no se vea o no se note demasiado, lo podemos utilizar como veladura o agregándolo a un poco del violeta de la mezcla original y lo aplicamos. Con la pincelada buscamos dar el redondez que tiene este dedo. Vamos a trabajarlo poco a poco. El espacio que tenemos para pintar no es mucho, así que pudiese trabajarse en golpeteo. La otra pata no queda al frente o no queda expuesta a la luz como la que estamos trabajando en este momento. Lo que significa es que la vamos a llevar a la sombra. Yo opté por dibujarla como ven, pintar con su base y luego dar una veladura en negra para meterla a la sombra. Esta es una manera fácil de hacerlo. Si no lo quiere hacer de esta manera, puede entonces darle un tono, en vez de darle el violeta que se utilizó, un tono más oscuro para integrarla entonces de esa manera a la sombra. Porque aunque no está muy expuesta, sí se ve la figura, se nota saliendo de esa área de sombra. Para la uña voy a utilizar el violeta oscuro, el tono original. Lo voy a aplicar y le voy a dar un poco de luz utilizando o blanco puro, si aún esa base está seca, húmeda, perdón, o mezclando un poco del violeta claro, le agrega un poquito de blanco adicional y das la luz. Luego de haber terminado de detallar las patas, vamos entonces a pintar la sombra que hace el ave, la sombra que se refleja del ave sobre el palo. Así que, como no hay nada más por explicar, estamos llegando al final de este video. Yo me despido, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.